Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico en el curso de grado en ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería la novena clase virtual de este curso académico 2015-2016, donde vamos a ver la segunda parte de la clase de repaso, es decir, los bloques temáticos 2 de cada una de las asignaturas, como podéis ver en pantalla. En este caso nos va a tocar ver los temas 1 a 4 del bloque temático 2 de asignatura de tecnología, los bloques temas 1 y 2 del bloque temático 2 de asignatura de matemáticas y por último los temas 1 a 5 del bloque temático 2 de asignatura de ciencias naturales, que junto con la clase virtual que vimos la semana pasada pues completarían todos los temas de esta primera evaluación de cara a un repaso general, ¿vale? Si comenzamos por la asignatura de tecnología, donde veremos los temas 1 a 4 del bloque temático 2, en el tema 1 estudiamos las herramientas de trazado, entre los que destacaban los lapiceros, que son unas barras de madera que contienen una mina en su interior de grafito y que tienen también a su vez una clasificación en función de la dureza de ese grafito. Podemos tener lapiceros blandos, medios, duros o extraduros. Los blandos son aquellos que se utilizan en el dibujo artístico, los medios los que se utilizan para dibujos a mano alzada o croquis, los duros sobre papel blanco o papel vegetal, y los extraduros son aquellos que se utilizan sobre superficies de gran dureza. En el tema 2 de este bloque temático 2 de la asignatura de tecnología estudiamos la clasificación del papel, donde el papel puede tener distintas clasificaciones en función de su acabado, que es el aspecto que da a la vista y al tacto. De esta forma el papel puede ser mate, liso, blanco o opaco. El gramaje se define como el peso de un metro cuadrado de papel. En función de eso podríamos tener un papel pues más grueso, más grueso que otro, que deje pasar la luz más o menos. También tenemos el tamaño. Para el tamaño se utiliza la norma DIN, teniendo en cuenta que el de partida será un DIN A0 de un metro cuadrado. A partir de este DIN A0, si doblamos ese folio por la mitad, tendríamos un DIN A1, que si cortamos por esa doblez que hemos hecho, conseguiríamos dos folios DIN A1. Si cogemos un folio DIN A1 y lo doblamos por la mitad y lo cortamos por esa doblez, obtendremos dos folios DIN A2. Y así sucesivamente se irían obteniendo los distintos tamaños para el folio según la norma DIN. También en este tema estudiamos las escalas. Hay tres tipos de escalas: la natural, la de reducción y la de ampliación. La natural se expresa de forma numérica como 1, 2.1, es decir, que un centímetro en la realidad es igual a un centímetro en el dibujo. Las escalas de reducción, por ejemplo, que se expresan numéricamente como 1, 2.2, es decir, que un centímetro en el dibujo se corresponde con 2 centímetros en la realidad. Un centímetro o un metro depende de la unidad que queramos poner. Normalmente se suelen expresar en centímetros o milímetros. Pero un centímetro es en el dibujo y 2 sería en la realidad. Por lo tanto, el tamaño en la realidad, el objeto en la realidad es más grande que en el dibujo. Por eso se dice que es una escala de reducción, porque el tamaño se ve reducido en el dibujo. Y la última tenemos la escala de ampliación, cuya expresión numérica sería 2.1, es decir, 2 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. Por lo tanto, la escala del objeto en el dibujo, o el tamaño del objeto en el dibujo, es más grande que el de lo que es en realidad. Por eso se dice de ampliación. En el tema 3 estudiamos cómo trazar la mediatriz y la bisectriz. Recordad que eso se lleva a cabo con la ayuda de un compás, y en el caso de la mediatriz se utilizará para poder calcular cuál es la mitad de un segmento, y en el caso de la bisectriz para poder calcular cuál es la mitad de un ángulo. Os recuerdo brevemente cómo se realizaba el cálculo de la mediatriz y la bisectriz. En el caso de la mediatriz, que es el caso que tenéis aquí a la izquierda, lo que tenéis que hacer es coger el compás y pincháis en el punto A. Abrimos el compás un poco más de la mitad. No sabemos exactamente si la mitad está por aquí, ¿vale? Aquí la tenéis marcada como M, pero cuando no la tenéis marcada como M no sabéis exactamente dónde está la mitad. Pero vosotros lo que tenéis que hacer es abrir un poco más de la mitad, pues por ejemplo por aquí. Pinchando en A hacéis un arco, ¿vale? Hacéis un arco pinchando en A. Despincháis de A y sin modificar la amplitud del compás, es decir, la apertura del compás, pincháis en B. Y con la misma amplitud, a la misma abertura, hacéis otro arco. Esos dos arcos, como se muestran aquí, se cortan en 2 puntos. Si unimos esos 2 puntos con una línea recta, obtendremos una línea perpendicular, es decir, que forma 90 grados con el segmento AB de inicio,
y que corta ese segmento en el punto medio, que denominaremos M. Si lo queremos hacer para el caso de un ángulo, que es el caso que tenemos a la derecha, el primer punto sería trazar un arco pinchando en el vértice, en el punto que se nombra como V en el dibujo. Si hacemos un arco, sería este que tenéis aquí, que corta al vértice, al ángulo, perdón, en los puntos A y B. De esta forma, si después, teniendo los puntos A y B, lo que hacemos es calcular la mediatriz de ese segmento, es decir, la recta perpendicular que pasa ese segmento por el punto medio, vamos a tener la bisectriz directamente. ¿Cómo se calcularía la mediatriz en este segmento AB? Pues igual que lo hemos hecho anteriormente, pincharíamos en el botón A y abriríamos el compás, una abertura algo más de la mitad. Desde ahí hacemos un arco, ¿vale? Vendría por aquí y hacemos un arco. Y después de hacer el arco, pinchamos en B con la misma abertura y hacemos otro arco. Esos dos arcos se cortarán en dos puntos, el punto C y aquí un punto D por aquí. Si unimos el punto D con el punto C, el punto D no está puesto en el dibujo. Si unimos estos dos puntos con una línea recta, vamos a tener una línea perpendicular al segmento AB que une esos dos puntos, y si la prolongamos se unirá con el vértice, dando lugar a la bisectriz. En el tema 4 estudiamos la acotación del croquis. Recordad que un croquis es un dibujo que se muestra lo más fidedigno posible con todas las dimensiones que podamos, y también se utilizan diferentes líneas para poder intentar hacer el dibujo lo más claro posible. Por ejemplo, tendríamos una línea de cota, que es una línea paralela a la arista que deseamos acotar, es decir, que deseamos expresar o determinar su longitud, y termina en punta de flecha. La línea de referencia sería la línea perpendicular a la línea de cota que delimita el final de la arista a acotar, y la cifra de cota sería la medida real del elemento que se está acotando. Los pasos para realizar un croquis sería colocar en el papel cuadriculado los ejes de simetría principales, en segundo lugar dibujar el alzado, bajo el alzado dibujar la planta, y por último dibujaremos el perfil a la derecha del alzado. De esta forma tendríamos el alzado arriba, bajo él tendríamos la planta, es decir, la vista desde arriba del objeto, y por último a la derecha del alzado, sería la vista de frente del objeto, tendríamos el perfil. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta clase de estos temas de la asignatura de tecnología, y pasamos a hacer el repaso de la asignatura de matemáticas. En el bloque temático 2, el tema 1, empezamos a estudiar las expresiones algebraicas. Estas expresiones son combinaciones de letras y números que están ligadas por signos de operaciones matemáticas, por ejemplo, pues A más B, o A por B, o A elevado a B. Los polinomios, por lo tanto, son la suma o resta de monomios, ya que cada uno de esos términos se le denomina monomio, sería un conjunto de un número y una letra. Como conceptos de polinomios, pues tendríamos que estudiar lo que es el término, que es cada uno de los monomios de los que constituye el polinomio, es decir, cada conjunto de letra y número que se ha separado de otro por un signo. El grado del polinomio sería el mayor exponente que tiene el término, o de todos los términos el que tenga mayor exponente, perdón. La parte literal serían las letras con sus exponentes que acompañan a los números, que se denominan coeficientes, que se definen como los números que multiplican a la parte literal, que son las letras. Y luego también tenemos un término independiente, que es aquel término con parte literal de grado 0, es decir, cualquier letra elevado a 0 es igual que cualquier número elevado a 0, que es 1, por lo tanto, cualquier número multiplicado por 1 vamos a tener ese mismo número. Y por ello no va acompañado de ninguna letra. Para realizar operaciones con polinomios, en el caso de la suma y la resta, se sumarán y restarán los coeficientes, es decir, los números que acompañan a la letra del mismo grado. Es decir, las x2 o con las x2, el x3 con los x3, etc. Para poder llevar a cabo el producto de polinomios se multiplica el primer monomio por todos los monomios del otro polinomio. A continuación, el segundo monomio del primer polinomio por todos los monomios del segundo polinomio. Y de esa forma sucesivamente hasta terminar con todos los monomios del primer polinomio. Una vez que se ha hecho todas esas multiplicaciones, lo que se hace es agrupar por términos, es decir, agrupar por términos en función de su grado. Las x2 con las x2, las x3 con las x3, las x con las x, y los términos independientes con los términos independientes. Y se lleva a cabo la suma o la resta de los coeficientes de cada monomio del mismo grado para poderlos agrupar. En el caso de la división por polinomios, se divide cada término del numerador por los términos del denominador. Y se puede realizar de dos formas, acordaros, la división tradicional
o la división de Ruffini. En el tema 2 vimos las ecuaciones de primer grado. Son aquellas cuyo mayor exponente de la parte literal es 1. Por ejemplo, 6x elevado a 1 más 4 igual a 22. Será determinada si tiene una única solución y una única incógnita, o indeterminada si tiene infinitas soluciones al tener varias incógnitas. Para resolver las ecuaciones de primer grado, en primer lugar suprimiremos paréntesis si es que existen, en segundo lugar quitaremos denominadores, en tercer lugar simplificaremos la ecuación si es posible, en cuarto lugar agruparemos los términos, es decir, los coeficientes con x a un lado del igual y los términos independientes al otro lado del igual, y por último resolvemos la ecuación, para lo cual tendremos que despejar la x. Recordad que cualquier número que esté multiplicando la x pasará al otro lado del igual dividiendo, y en el caso de quitar los denominadores, si queremos quitar al denominador de la izquierda del igual, pasará multiplicando a la derecha del igual, de la misma forma que el denominador que se encuentra a la derecha del igual puede pasar multiplicando a la izquierda del igual, y de esta forma eliminar los denominadores. También vimos en el tema 2 la resolución de problemas. Para llevar a cabo este tipo de resolución de problemas no existen reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de estos problemas, pero sí que es necesario dominar el idioma algebraico para poder resolver problemas con lenguaje algebraico. El procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, leer el problema tranquilamente, definir las incógnitas, plantear el problema con una o varias ecuaciones, resolver dichas ecuaciones y por último comprobar que el resultado que hemos obtenido cuadra con lo que dice el enunciado. Con esto vamos por finalizar la asignatura de matemáticas y vamos a proceder a ver el bloque temático 2 de la asignatura de ciencias naturales, que abarca los temas 1 a 5. En el tema 1, el bloque temático 2, estudiamos los recursos naturales, que se pueden agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, los recursos naturales renovables, que son aquellos que no necesitan mucho tiempo para poder volver a conseguirse, por ejemplo la madera. Y por otro lado tenemos los recursos naturales no renovables, son aquellos que necesitan muchísimo tiempo para poder volver a conseguirse, por ejemplo los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, etc. En el tema 2 vimos los estados de la materia, que son 3: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Respecto a las propiedades del estado sólido, consiste en que tienen forma y volumen constante. Este tipo de materia se caracteriza por la rigidez y la irregularidad de sus estructuras. En el caso del estado líquido no tiene forma fija, pero sí volumen constante, y como propiedades especiales tienen dos: la fluidez y la viscosidad. La fluidez es la capacidad de pasar a través de orificios pequeños, y la viscosidad es la dificultad con la que los líquidos fluyen. Y por último, los gases no tienen ni forma ni volúmenes fijos. Y respecto a propiedades especiales tienen dos: la expansibilidad, que se define como la tendencia de los gases a aumentar de volumen, y la comprensibilidad, que se define como la disminución de volumen al ejercer sobre ellos una presión. También estudiamos los cambios de estado. Recordad que la vaporización o la ebullición es el paso del líquido a gas, la cristalización es el paso de gas a sólido, la fusión es el paso de sólido a líquido, la licuación es el paso de gas a líquido y la sublimación es el paso de sólido a gas directo. En el tema 3 estudiamos la atmósfera, que es la capa que envuelve al planeta Tierra y tiene un espesor de aproximadamente de unos 1000 kilómetros. Esta atmósfera se clasifica en diferentes capas. Empezando a enumerar de la más cercana de la superficie terrestre a la más lejana, tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la exosfera. También recordad que la atmósfera, pues gracias a ella tiene a cabo la vida en la Tierra, y que también permite el transporte, las comunicaciones, nos protege de agentes externos de la Tierra como los meteoritos, etc. También estudiamos los climas en la Tierra, que se agrupan en 3 zonas: la zona fría, que es la zona cercana a los casquetes polares, tanto el polo norte como el polo sur; la zona cálida, que es la que está comprendida entre los dos trópicos, el de Cáncer y de Capricornio, y entre de dichos trópicos se encuentra el Ecuador, es decir, sería la zona más cercana al Ecuador. Y también tenemos en tercer lugar una zona templada, que es la que se encuentra entre la zona fría de los polos y la zona cálida cercana al Ecuador. Respecto a la composición del aire, pues fundamentalmente está compuesto por nitrógeno y oxígeno, y otros en una cantidad mucho menor como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. En el tema 4 del bloque temático 2 tenemos la hidrosfera, que es la capa discontinua de agua que cubre la mayor superficie de la Tierra, en torno a un 70%.
El agua en la Tierra se encuentra en forma de varias, se encuentra en varias formas. En forma líquida, como es el caso de los océanos, los mares y las aguas continentales. También lo encontramos en forma sólida, como en el polo norte o polo sur. Y también lo podemos encontrar en forma de estado gaseoso, como vapor de agua en la atmósfera. Respecto a las propiedades del agua, estudiamos en el tema 4 también, pues recordad que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Existen los 3 estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Y respecto a las propiedades físicas, pues el agua es una sustancia insípida porque no sabe a nada, inodora porque no huele e incolora porque no tiene color. El punto de fusión, es decir, el punto de temperatura en el que pasa de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado sólido, son los 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición es el punto donde pasa de líquido a gas o de gas a líquido, que son los 100 grados centígrados. Y también, como propiedad interesante, es que adquiere su máxima densidad a 4 grados centígrados. Por lo tanto, cuando el agua se congela en un lago y se alcanzan los 0 grados, este agua congelada flota sobre el agua líquida a 4 grados centígrados, porque posee una mayor densidad que el agua a 0 grados. Lo que permite que no se congele el lago de forma completa y los seres vivos que habiten en el lago, como algunos peces o algunos crustáceos, pueden mantener o se pueden seguir vivos en el estado líquido, que es necesario para llevar a cabo su vida. En el tema 5 de este bloque temático 2 de la asignatura de Ciencias Naturales vimos la geosfera, que es la parte estructural de la Tierra que se extiende desde la superficie hacia el interior del planeta. Esta estructura se agrupa en tres partes. En primer lugar, la corteza, que es la parte más exterior de la Tierra y que se puede clasificar en 2 grupos: la corteza oceánica, que tiene unos 10 kilómetros de grosor, y la corteza continental, que tiene unos 35 kilómetros de espesor medio. Existe en el caso de la corteza una discontinuidad, que es la de Konrad, que divide en 2 partes, superior e inferior. El manto es la capa intermedia entre la corteza y el núcleo y posee una discontinuidad denominada de Mohorovicic, que separa el manto superior del inferior. Y por último, en el caso del núcleo, pues es la estructura más interna de la Tierra, y también tiene una discontinuidad de Gutenberg que separa el manto del núcleo externo del núcleo interno, y la discontinuidad de Lehmann que separa el núcleo externo del núcleo interno. Perdón, aquí lo he liado yo. La discontinuidad de Gutenberg es la que separa el manto, ¿vale?, que es la capa intermedia, del núcleo externo, y la discontinuidad de Lehmann es la que separa el núcleo externo, que es el que está fundido, del núcleo interno, que es el que se cree que está en estado sólido. También vimos otra forma de organización de la Tierra respecto a las propiedades físicas y geológicas de las rocas. De esta forma tendríamos, en vez de corteza, manto y núcleo, litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. En función de la profundidad a la que estemos estudiando, pues cambian las propiedades físicas y geológicas de las rocas y se agrupan esos 4 grupos. Y también estudiamos los horizontes del suelo, que es la clasificación más externa de la corteza terrestre. Tendríamos el horizonte, que se denominan horizontes. En este caso, las capas del suelo se denominan horizontes. Tendríamos el horizonte A, que es la zona más rica en humus o materia orgánica descompuesta. El horizonte B, que es donde se acumulan los restos de materia orgánica e inorgánica y que permiten el crecimiento de las plantas. El horizonte C serían las rocas fragmentadas de distintos tamaños, procedentes del horizonte R, que es la roca madre u horizonte D, que está formada por roca sin alterar ni física ni químicamente. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta 9ª clase virtual y daríamos por finalizado el repaso de los temas de esta primera evaluación. Espero que os haya sido útil para poder ver cuáles son los puntos más importantes y recordad que si tenéis cualquier duda, pues os podéis poner en contacto conmigo y os ayudaré en todo lo que pueda. Pues recibid un cordial saludo y mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.